Registro de experimentos 826. Los registros de experimentos deben escribirse en el siguiente formato: investigador jefe, sujeto, material, equipo, resultados, anexos. Dr. Aaron Torres, D87631. Una copia de Juego de Tronos de George R.R. Martin. Un sable de grado militar. El propósito de la prueba era determinar el grado de alteraciones significativas a la historia principal permitido por SCP-826. Se le indicó al sujeto de prueba destazar a la primera persona que viera en la obra. Tras entrar, el sujeto se encontró en una habitación circular, a solas con el personaje Lord Eddard Stark, quien se encontraba desarmado. El sujeto intentó apuñalar a Stark, pero se tropezó y cayó antes de poder hacerlo. El sujeto se recuperó e intentó acercarse a Stark en múltiples ocasiones, tropezando en todas ellas con objetos convenientemente ubicados. El sujeto finalmente logró apuñalar a Stark, pero solo consiguió producir una herida menor. El sujeto salió de la habitación y eventualmente encontró el libro en la biblioteca del castillo. El texto en sí no fue alterado de manera significativa tras su recuperación. Los únicos cambios registrados fueron múltiples párrafos sobre un intento de asesinato sobre Stark por parte de un asesino bastante torpe y despistado. Presumiblemente SCP-826 ajusta el escenario y los eventos de manera sutil para prevenir cambios importantes en la continuidad clave de la obra. Dr. King, D48279. The Odd Couple, de Neil Simon. Una cámara de cabeza. El sujeto entró a un paisaje consistente con la América de la época pionera. Se encontró con un hombre viajando por el camino, que se ajustaba a las descripciones históricas de Jonathan Chapman, el cual saludó al sujeto y continuó caminando. El sujeto ve a SCP-826 en las ramas de un árbol cercano, y después regresa a la sala de investigación por un pasaje dentro de un hueco de dicho árbol. El libro colocado originalmente en SCP-826 parece haber sido reemplazado con una versión modificada de Johnny Appleseed, de Rosemary Carr Bennett. Dr. Pretorius, D21094. Dead by the Book, de Juliana Deering. Una cantinflora llena de agua, un reloj, una videocámara montada sobre el casco del sujeto de prueba. El sujeto de prueba regresa a los 15 minutos de haber entrado. Tras entrevistar al sujeto y revisar la grabación, se determinó que la primera ubicación descrita por el sujeto fue el inicio de la novela. La escena del crimen que es investigada por los protagonistas y prepara el escenario para el resto del libro. Los personajes, al originarse del periodo de 1930, se mostraron inquisitivos acerca del comportamiento y vestuario alienígenas del personal de clase D, pero no evitaron que el sujeto investigara a los alrededores. En un punto, un investigador, el inspector en jefe Birdsong, de hecho, interpretó que el mono naranja del sujeto significaba que venía de la oficina del forense, y lo instó a esperar cerca mientras terminaban de investigar la escena del crimen. En este punto, el video mostró que el arma homicida utilizada en la escena del crimen encontrada junto al cuerpo, que originalmente era un sujetalibros tallado como un busto de William Shakespeare, era, de hecho, una mitad de SCP-826. La novela por la que se accedió se encontraba sobre el suelo, aproximadamente a medio camino de El arma homicida y la otra mitad de SCP-826. El sujeto recuperó inmediatamente la novela, pese a la protesta de los personajes, y salió de la novela antes que pudieran reaccionar. Tras la investigación, la novela contiene un personaje adicional en el primer capítulo, descrito como un ladrón oportunista, que tomó ventaja del crimen para embolsarse las pertenencias del fallecido. Cabe señalar que el arma homicida es ahora descrita como un hermoso sujetalibros, de calidad particularmente fina. Este es el primer incidente registrado de SCP-826 integrándose a sí mismo en la trama de una novela. Puede indicar conciencia o mera ventaja narrativa del hecho de que el SCP es un objeto idéntico al que ya era parte de la novela. Se sugiere realizar más pruebas. Dr. Korn, D6187. Un intento de solucionar un problema. Una libreta de 4 páginas,
que detalla las aventuras de un joven muchacho quien encuentra un palo capaz de matar de manera permanente cualquier lagartija con la que entra en contacto. Una cámara con montura para la cabeza. D6187 no regresó, y no se recibió ninguna señal de video por el receptor asignado. Tras la conclusión del libro, 3 días, 14 horas y 15 minutos después, no se han encontrado personajes con la descripción del sujeto en el texto de un intento de solucionar un problema. La frase, buen intento, estaba escrita en tinta roja, en fuente Comic Sans de 92.6 puntos, a lo largo de la segunda página. Dr. Kurbatov, de 1916. Blancanieves y los 7 enanos, DVD. Un corazón humano. De 1916. Una mujer caucásica de 30 años se sometió a varias cirugías plásticas para hacerla una copia de Scarlett Johansson, una actriz famosa. El propósito del experimento era determinar si SCP-826 permitiría que un sujeto externo tomara el lugar de un personaje principal en la trama, en caso de encajar mejor con los parámetros de la obra. En este caso, se puso a prueba si D1916 podría considerarse más hermosa que Blancanieves. Ya que D1916 no era una princesa, la reina no la envió al bosque para ser perseguida por el cazador. En su lugar, ordenó la ejecución de D1916 por el intento de homicidio de la reina y el desmembramiento de un noble desconocido. El corazón que se le proporcionó a D1916 se utilizó como evidencia del crimen. Tras esto, la trama sigue casi sin cambios, aunque el cazador menciona a aquella criminal y que Blancanieves puede esperar un destino similar al de ella. Sujeto: D3721. Película: Blancanieves y los 7 enanos, DVD. La misma copia que fue producida en la prueba anterior, con todas sus alteraciones. Equipo: un Taser X26 de uso policíaco, cargado. Se le pidió a D3721 rescatar a D1916. Tras rescatar a D1916, el disco fue destruido. En el mismo momento, D1916 se rompió en pedazos y desapareció. Desafortunadamente, incluso la destrucción de la fuente no es capaz de salvar a las víctimas incorporadas. Dr. Kurbatov. Sujeto: D2380. Material: no más enfermedades. Una historia corta sobre una caja llena de SCP-500, la cual se encuentra en la cabaña abandonada de un cazador, en una colina, cerca de un bosque en el que ningún animal ha vivido durante mucho tiempo, a causa de que el cazador les disparó a todos, y luego murió de hambre. La trama enfatiza que el cazador utilizaba SCP-500 para curar cualquier enfermedad. Equipo: una cámara de cabeza. Resultados: el propósito de la prueba era determinar si los objetos extraídos de una historia podían ser utilizados para fines prácticos. Se indicó al sujeto que tomara una caja de SCP-500 y la trajera consigo. Se puso a prueba el efecto de SCP-500 con 2 liebres, 2 zorros y 2 lobos. Se creó un archivo personal para cada animal, con una pequeña bitácora y el historial de compra de estos animales por parte de la fundación. Exactamente 72 horas más tarde, la caja llena de SCP-500, D2380 y los animales desaparecieron junto a sus archivos personales. La historia mencionaba que el hijo del cazador vivía en la cabaña y que el cazador le dio toda su comida cuando no pudo encontrar más animales en el bosque. El hijo del cazador camina por el bosque y mira a los zorros, lobos y liebres, haciendo la promesa de que no los dejará morir, para no repetir los errores de su padre, comenzando a hacer jardinería con SCP-500 para evitar que las plantas se enfermen. D1262. El cetro de Midas. Una historia corta sobre un cetro con manija de plata que convierte el plomo en oro al tocarlo con la manija. Una cámara de cabeza. El sujeto tomó el cetro de Midas y salió de la historia. El cetro se puso a prueba con 3 lingotes de plomo. La transformación fue exitosa. Un lingote fue fundido junto a un lingote de oro ordinario, mezclado cuidadosamente y colocado en moldes. Un lingote fue aplastado con una presa hidráulica. Un lingote fue derretido para hacer un anillo.
Tras 72 horas, 2 lingotes de oro, una placa de oro, un anillo de oro y D-1262 desaparecieron. En el texto ahora aparece la mención de que el cetro fue encontrado por un hombre de nombre Ankh-Urus, quien comenzó a utilizarlo para beneficio propio, comprando piezas de plomo para transformarlas en oro, derretirlas y venderlas. Los lingotes, la placa y el anillo también se mencionan en el texto. Anexos. Esto demuestra que cualquier cambio realizado a los objetos de una historia serán incorporados en la versión final de la historia. Dr. Kurbatov. D3126. Ants. DVD. Una cantinflora llena de agua. Un reloj. Una videocámara adherida al auricular del sujeto. Una motocicleta. Resultados. Se indicó al sujeto que no interactuara con hormigas o termitas hasta la escena del picnic. Una nueva escena apareció en la película. D3126 conduce junto a Sedibala en su motocicleta. Ambos se sorprenden de la apariencia de D3126 y su transporte, pero D3126 se marcha de inmediato. Anexos. Interesante. Esta película fue seleccionada porque los personajes principales son hormigas, pero sí aparecen personas en cierto punto. El propósito del experimento era revisar si D3126 aparecería del tamaño de un hombre o de una hormiga. Dr. Kurbatov. Sujeto. D3088. Película. Una grabación de video de D3631, D1716 y D3088, mientras discuten un partido de fútbol americano durante 10 minutos. D3088 entra a la habitación al inicio del video. Una videocámara adherida al auricular del sujeto. Los sujetos se sorprenden de ver a dos D3088 en la misma habitación, pero no evitan que el D3088 real se lleve el libro. Parece que las personas reales no pueden ser integradas en un video en el que participan, ya que esto disrumpiría la trama. D3631. Un disco con una grabación de D1716 entrando a una habitación con SCP-826 en la mesa y llevándose el disco. Una videocámara adherida al auricular del sujeto. Aparecieron dos SCP-826 en la mesa en lugar de uno. D3631 tomó uno de los discos y salió de la habitación. Se le monitoreó durante 72 horas. D3631 no fue integrado en la trama del video. Parece que el objeto no puede integrarse a sí mismo en una trama en la que ya existe. D3323, D4434. Las gafas de oro, de Sir Arthur Conan Doyle. Una cámara de cabeza. Antes del inicio del experimento, se registró toda la información conocida de D3323 en un archivo, del cual se hizo una copia. En la copia, se reemplazó el nombre de D3323 por el de D4434. Ambos archivos fueron impresos. D3323 regresó con los titulares Quevedos de Oro tras 20 minutos y fue puesto en vigilancia. 3 días más tarde, él y los Quevedos desaparecieron. El archivo electrónico de D3323 había sido dañado y no podía abrirse, y la copia impresa se encontraba en blanco. A su vez, los archivos con el nombre de D4434 permanecieron intactos. D4434. Las gafas de oro, de Sir Arthur Conan Doyle. Una cámara de cabeza. Antes del inicio del experimento, se registró toda la información conocida de D4434 en un archivo, el cual fue impreso. D4434 regresó con los Quevedos 20 minutos más tarde y fue puesto bajo vigilancia. 3 días después, desapareció junto a los Quevedos. El archivo electrónico de D4434 había sido dañado y no podía abrirse, y la copia impresa se encontraba en blanco. A su vez, los archivos que describían a D3323, en los que el nombre de D3323 había sido reemplazado con el de D4434, permanecieron intactos. Al parecer, D823 elimina toda la información verídica que confirma que la persona integrada a la trama existió. Al mismo tiempo, este efecto no funciona con información que fue deliberadamente alterada para hacerla falsa.
Dr. Kurbatov. Investigador jefe, Dr. Lombardi. D37352. Una grabación de video de D82493 sosteniendo el Rey León DVD. Se le instruyó que intercambiara este DVD con D37352 por una copia idéntica. El Rey León DVD, la misma copia que aparece en la grabación. El sujeto encuentra a D82493 e intercambian DVDs sin problemas. D37352 regresó poco tiempo después. Anexos. El objeto permaneció estable tras 72 horas, a pesar de haber sido extraído de la narrativa. El contenido es idéntico al de la copia control del DVD. El análisis molecular del objeto no muestra propiedades anómalas. Nos hemos concentrado en extraer cosas de SCP-826, pero nunca intentamos un intercambio. Este experimento equipara el valor a la masa. Se necesita más experimentación para ver qué tanto se pueden ajustar esas variables. Dr. Lombardi. Dr. Cher. D0406. Una copia de archivo de SCP-826 con una copia del registro de experimentos extendido o anexa. Una 9 mm semiautomática con cartuchos extra y una videocámara adherida al auricular del sujeto. El objeto fue colocado entre SCP-826. El personal a cargo del experimento esperó 72 horas a que se manifestaran las propiedades anómalas de SCP-826, pero no hubo cambios en la habitación. La prueba se dio por abortada, y el material fue removido de SCP-826. Anexos. Por favor, ingrese credenciales de nivel 5 o su número ID del Departamento de Patafísica. Anexos del director Placeholder McDoctorate del Departamento de Patafísica. Inmediatamente después de remover el material de experimentación de SCP-826, un individuo idéntico a D0406 en apariencia física emergió de un clóset en la bodega del sitio 56. El individuo solicitó acceso a SCP-826, el cual fue denegado. Después se le designó como la persona de interés POI 826-0406 y se le colocó en contención. POI 826-0406 dijo ser un empleado de una versión alternativa de la Fundación, enviado a nuestra realidad con el propósito de recuperar a 826. Se le pidió que removiera el material de experimentación de SCP-826 y después saliera por la puerta más cercana de regreso al mundo real. Tras una exhaustiva búsqueda en el sitio, se encontró un par de sujetadores de libros idénticos a SCP-826, yaciendo sobre los archivos del sitio 57. Este objeto se archivó como SCP-826-02 y el original como SCP-826-01. Aproximadamente 3 días tras el incidente, la sala de contención de SCP-826-01 se transforma de manera espontánea en el escenario de la Casa de la Pradera. POI 826-0406 comenzó a mostrar signos de amnesia severa, afirmando que siempre ha sido un empleado de nuestra versión de la Fundación, y sin poder recordar el incidente que llevó a su captura por el personal de la Fundación. Un día después, un segundo individuo, POI 826-01, idéntico al agente en apariencia física, emergió del mismo clóset en el sitio 57 y fue detenido por los agentes del sitio. POI 826-01 demandó acceso inmediato a SCP-826-02 y el material escrito extraído del mismo. La solicitud fue concedida por el Comando O5. SCP-826-02, el material de experimentación, y POI 826-0406 fueron entregados al POI 826-01, quien agradeció al personal de la Fundación y desapareció al momento de salir por la puerta más cercana. Inmediatamente tras la desaparición del POI 826-01, la sala de contención de SCP-826-01 regresó a la normalidad y se pudo extraer a SCP-826 de su interior sin ningún incidente. Entiendo que esto fue idea del Dr. Alan David Cher, empleado actual del sitio 57.
Considerando la histeria masiva y la inmensurable cantidad de papeleo producida por el incidente, solicito oficialmente que el Dr. Chair sea reasignado, o se le niegue acceso a SCP-826 de manera indefinida. No me importa cuántas ideas grandiosas de pruebas con SCP-826 se le ocurran, y para citar a varios de mis colegas al respecto, diría que el bien mayor sería decirle al Sr. Chair que se vaya si sigue quejándose al respecto. Adicionalmente, dados sus anexos poco profesionales en otros experimentos, conocidos por causar problemas, el Comando O5 debería considerar seriamente la prohibición del Dr. Chair de los registros de experimentación de manera indefinida. Firmado, Dr. Place Horder McDoctorate, Departamento de Patafísica. Dr. Lang. Agente Dr. Lang. Ultimate Terrestria, una novela juvenil de fantasía. 12 kilogramos de perlas producidas en laboratorio. La agente nos salió de SCP-826 tras 96 horas y se asumió su incorporación a la historia. Subsecuentemente, el Dr. Lang entró apareciendo a mitad de la novela y extrajo con éxito a SCP-826 tras unos minutos. Exámenes de la copia afectada del libro revelaron que un viajero comerciante del inicio del libro había sido reemplazado por la agente. Tras ser rescatada de unos bandidos, la agente viajó a la ciudad de Belez, donde se dio a conocer como la Princesa Perla. La agente no se menciona de nuevo hasta el epílogo no convencional, una colección de escenas sobre el destino de varios personajes de fondo. Se relata que la Princesa Perla brindó auxilio a heroínas exhaustas, guió el camino hacia las catacumbas angelicales, adquirió una vasta fortuna de la Mansión Blanca, y fue aclamada como leyenda por eones. El Dr. Lang no fue capaz de encontrar o extraer a la agente. Dr. Avonlea. Agente Cooper. Dr. Avonlea. Gravity Falls, Diario 3, de Disney. Escrito por Alex Hirsch, Bob Renzetti e ilustrado por Stephanie Ramírez. 2 pistolas Beretta M9. Unos Google COL-13. Un aparato equipado con una computadora de visualización avanzada e IA de detección para localizar objetos específicos. Se alimentó al algoritmo con la imagen del libro para facilitar su detección. 2 relojes. Una videocámara. El agente Cooper y el Dr. Avonlea regresaron tras aproximadamente 18 horas, habiendo documentado más de 13 días de video. Durante este tiempo, experimentaron casi el 80% de los eventos de la primera temporada del show. Pese a sus mejores esfuerzos, no fueron capaces de localizar el objeto original, confundiendo al objeto frecuentemente con el diario del universo ficticio. Tras una serie de negociaciones, unieron fuerzas temporalmente con la Sociedad del Ojo Ciego, para reunir discretamente pistas sobre el diario. Finalmente, el libro fue encontrado en posesión del pequeño Gideon Alegría, quien operaba la carpa de la telepatía. El agente Cooper logró recuperar el diario exitosamente, borrando la memoria de Gideon de haberlo poseído. Anexos. Ilustraciones de la Sociedad del Ojo Ciego muestran las gabardinas del Dr. Avonlea y el agente Cooper tiradas en el piso de fondo. Me alegra que el plan A haya funcionado. Ya estaba pensando en utilizar la Beretta M9 para recuperar el libro. Agente Cooper. Como sea, traje recuerdos de la cabaña del misterio. Dr. Avonlea. Investigador jefe. Dr. Google. Un gato persa. La historia del Dr. Dolittle, de Hugh Lofting. Una cámara de cabeza. El sujeto fue colocado en la habitación. Tras un periodo de 96 horas, el agente entró en la habitación y recuperó exitosamente el libro. El análisis del libro reveló la aparición de un personaje felino llamado Bettelheim, acompañando al doctor. Anexos. No solo probamos que los animales también pueden ser incorporados en la historia, también encontramos que, muy curiosamente, el personaje gatuno comparte nombre con el de la película del Dr. Dolittle de 1998. Dr. Cuco. D63947. Una prueba simple. Una historia corta sobre una mujer sentada en una habitación con una copia del DVD Pulp Fiction. Pulp Fiction.
DVD. D63947 intercambió su copia con la de la mujer y regresó exitosamente. El análisis del DVD no reveló propiedades anómalas. Tras 72 horas, el sujeto se mostró estable. El análisis de la historia muestra un párrafo extra sobre un hombre misterioso que intercambia su DVD con una copia exacta, para luego desaparecer hacia lugares desconocidos. D63947. Copia inalterada de una prueba simple. Fight Club, DVD. D63947 intercambió con éxito los DVDs y luego regresó. Los análisis del DVD muestran una estructura molecular consistente con la del papel de impresora láser. Tras 72 horas, tanto el objeto como D63947 desaparecieron. El análisis de la historia muestra un párrafo extra sobre un hombre misterioso que intercambia el DVD por uno diferente, quien después desaparece hacia lugares desconocidos. Tras la desaparición, el texto fue alterado. Ahora el nombre del hombre aparecía como Ron. D42487. Una copia inalterada de una prueba simple. Pulp Fiction, DVD, alterada. D42487 intercambió su copia con la de la mujer y después regresó con éxito. El análisis del DVD no mostró propiedades anómalas. Tras 72 horas, tanto el objeto como D42487 permanecieron estables. El análisis de la historia muestra las mismas alteraciones que en la prueba original. Creo que ya estoy entendiendo en qué situaciones SCP-826 permite que se remueva un objeto de la narrativa. Solo necesito una última prueba. Dr. Cuco. D42487. Una prueba compleja. Versión alterada de una prueba simple, donde en lugar de estar parada en una habitación, la mujer mira el DVD en un televisor. Pulp Fiction, DVD, alterado. D42487 intercambió su copia con la de la mujer y regresó exitosamente. El análisis del DVD mostró una estructura molecular consistente con la del papel para impresora láser. Tras 72 horas, tanto el objeto como D42487 desaparecieron. El análisis de la historia muestra un párrafo extra en el que se describe cómo un sospechoso hombre intercambia el DVD por una copia aparentemente exacta, pero que era en realidad inservible. El hombre desaparece hacia lugares desconocidos, dejando a la mujer deprimida por no ver su película favorita. Tras la desaparición, el texto fue alterado y ahora incluía el nombre del hombre, Michael. Parece que mi teoría era correcta. SCP-826 permite remover objetos siempre y cuando su narrativa no sea alterada. Dr. Cuco. Investigador jefe, Dr. Lombardi. Sujetos, Dr. Lombardi y agente Hadlin. Material, una noche en el museo, DVD. Equipo, una videocámara. $2,000 estadounidenses. Billetes datados pre-2006. Resultados. Tras entrada a la historia, los sujetos emergieron en el Museo de Historia Natural Americano durante las horas de operación diurnas. El reconocimiento inicial ubicó a SCP-826 en la librería de investigación del museo. Los sujetos decidieron no recuperar el objeto de momento. Los sujetos esperaron a la primera noche como guardia de seguridad de Darry Daly, habiendo mapeado su ruta de patrullaje con su conocimiento de la cinta. Aproximadamente a las 18:30 en la hora de la historia, los sujetos recuperaron a SCP-826 de la librería, pero dejaron el DVD en su sitio deliberadamente para mantener su conexión con el ambiente ficticio. El Dr. Lombardi se movió hacia la oficina de investigación con SCP-826, mientras el agente Hadlin se mantuvo vigilando el DVD. Al caer el sol, de acuerdo con las reglas establecidas de la película, SCP-826 cobró vida junto a las otras exhibiciones del museo. El Dr. Lombardi llevó a cabo una entrevista con los sujetadores, ahora animados. Cabe notar la manera en que estos se comunicaban, operando como una sola conciencia, hablando a través de dos cuerpos, con un sujetador terminando las oraciones iniciadas por el otro. Pese a esta comunicación sincronizada, los sujetadores mostraban respuestas emocionales distintas a las afirmaciones del otro.
Extracto del registro de entrevista 826-L1. Inicio del registro. Nota. Por claridad, el diálogo de cada sujeto fue consolidado como SCP-826. Muy ingenioso, doctor. Qué experiencia tan interesante. Prometo ser honesto y objetivo, pero no le van a gustar mis dos primeras respuestas. ¿No me dirás si eres consciente? Al contrario, soy consciente si la narrativa dice que lo soy. Aquí la tablilla dorada de Agmen-Ra anima mi forma y provee conciencia, además de esta encantadora personalidad. Claro, pero afuera, en mi mundo, ¿eres consciente ahí? Eso no cambia nada. Si la historia dice que soy consciente, lo soy. La conciencia no es algo que pueda declarar una narrativa. Se trata de estar consciente, de tomar tus propias decisiones. Sé todo lo que vas a hacer. ¿Qué dice eso de tu conciencia? Continuando, ¿no vas a revelar cómo haces lo que haces? ¿Crear estos mundos? Podría decirle. Podría enseñarte. Pero entonces la entrevista terminaría censurada y tú amnestizado o contenido. Ahorrémonos esa molestia. Aprecio el gesto. ¿Por qué no nos dejaste tomar posesión de la espada que dispara rayos láser cuando la blandes? Porque hubiera sido una mala redacción. No le haría eso a tu historia. ¿Puedes imaginarlo? La Fundación consiguiendo cualquier cosa fantástica que necesiten con tan solo un puñado de historias mal escritas. Pero sí hay cosas que pueden entrar y salir. Hemos hecho intercambios. Los sujetos de prueba pueden intercambiar su aire por lo menos. En ocasiones han comido. ¿Cuáles son las reglas exactamente? Solo hay una regla. ¿Es buena la historia? Pero las 72 horas. No alterar la narrativa. Esas son guías. Guías consistentes equivalen a buena redacción. Es más fácil que la audiencia lo entienda. Entonces, ¿podríamos recuperar a nuestro agente si la redacción y motivos son lo suficientemente interesantes? ¿Por qué querrías hacerlo? ¿Disculpa? Era un agente sin nombre más en su enorme organización secreta. Pero ahora, él es Galtor, heroico caballero al servicio de un hechicero al resguardo de artefactos increíbles. ¿Por qué quieren quitarle eso? Estoy seguro de que su familia no piensa lo mismo. ¿Me estás diciendo que en un futuro debería corregir la narrativa, dejando una huella más grande atrás de mí? ¿Asegurándome de llevarme a su familia y amigos también? ¿A sus colegas? Buen punto. Olvida lo que dije. Mecánicas aparte, ¿por qué puedes hacer las cosas que haces? Consigo dominio sobre toda narrativa que atraviesa mi umbral. ¿Siendo el umbral tu forma física? Y el mundo que revelo. Es así como lo experimentas ahora mismo. Eso incluiría a todos los que experimentan tu mundo e historias. Los humanos no son historias, son criaturas que respiran, que viven. Puede ser ambos. Tu ADN es un registro histórico de tu especie. Tu epigenética contiene las dificultades de tu familia y tu cabeza las historias de tu vida. Incluso las herramientas que portan hablan de la sociedad que las construyó. Son historias. Hechas de historias. Utilizando historias para crear nuevas historias. Bueno, basados en esa lógica, podríamos poner tus dos extremos en la cabeza de una persona y entrar en su vida. Y bien, ¿no sería ese un experimento interesante? Lamentablemente me temo que nuestra entrevista está por concluir. No recomiendo intentar repetir esto. ¿Y eso por qué? SCP-826 señala a la ventana, revelando al agente Hartley siendo perseguido por varios monos capuchinos, en posesión del DVD. La grabación se vuelve inestable, mientras el Dr. Lombardi los persigue fuera de la habitación. Fin del diálogo ininteligible. Fin del registro. El Dr. Lombardi tuvo que finalizar la entrevista para apoyar en las operaciones de recuperación. Ambos sujetos salieron con éxito de la narrativa, recuperando el DVD, aunque con varias heridas menores, principalmente mordidas y rasguños, tras su encuentro con las exhibiciones animadas. Anexos. La revisión del DVD muestra cambios mínimos en los eventos de fondo de la película, con breves apariciones de dos visitantes anónimos del museo, presumiblemente el equipo de investigación, siendo visibles en algunas escenas. Tan tentador como sea, no podemos dar la entrevista por cierta. Puede ser justo lo que SCP-826 quiere que creamos, o como hubiera sido escrito su diálogo en la película. Dr. Lombardi.